entrevistamos a la ministra Yasmín Esquivel Moza en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Entre otras cosas, pues la ministra pues nos confirma que, o más bien establece que esto ya es una situación inminente, que no hay vuelta atrás, que la reforma es una realidad y que lo que está a discusión en este momento es cómo aplicarla, cómo aterrizarla. Ella tiene su propia propuesta que ha hecho llegar a los legisladores desde que ocurrió este Parlamento abierto en el que participaron ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuyo tema más polémico pues ha sido esta propuesta que hace ella misma de que la elección de jueces y magistrados sea gradual, es decir, que se tenga un primer ejercicio de elección solo para puestos que están vacantes, alrededor de 300 en 2025, y que ahí gradualmente se vaya sustituyendo al Poder Judicial, o más bien a estos dos rubros, jueces y magistrados. Esto llevaría los cambios hasta 2037, y es ahí donde justamente viene este choque con otras posiciones, como por ejemplo lo que ha sostenido la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ella dice que tiene que ser inmediato, que el mandato del pueblo ha sido muy claro de que ya no quiere el viejo sistema judicial, y la única forma de que sea un nuevo sistema es renovarlo por completo, y de tajo un poco lo que propone también la iniciativa que presentó el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador. Vamos a recuperar una primera parte de esta entrevista que sostuvimos con la ministra Yasmín Esquivel, donde nos comenta que esta reforma es inminente, toda vez que hay un mandato del pueblo de México en el cual pues se establece que ya el Poder Judicial es insostenible, y también donde se le da una evaluación en las urnas a este Poder Judicial y salen muy mal evaluados. Es lo que pues analiza la propia ministra Yasmín Esquivel Moza, doctora en Derecho. Vamos a escuchar esta primera parte. Sí, la reforma al Poder Judicial Federal es inminente. Ya es un proceso que se está llevando a cabo porque esta reforma al Poder Judicial se va a dar. ¿Cuál es la principal propuesta que hace la iniciativa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero? Es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, que intervenga la sociedad para elegir quiénes van a ser sus juzgadores. Esa es la premisa principal. Esta realidad política, social, este mandato de los ciudadanos en las urnas el pasado 2 de junio, definitivamente nos hace pensar que tenemos frente a nosotros una reforma al sistema mexicano de justicia. Y esta reforma se da como consecuencia de un diagnóstico donde los jueces, magistrados y ministros salimos mal evaluados por la sociedad, y necesitamos recuperar esta confianza ciudadana. El objetivo de la reforma es que los ciudadanos confíen en sus jueces, que tengamos jueces cercanos a la gente, jueces con un humanismo social, para que puedan advertir todo este tipo de exigencias de la sociedad. Ahora bien, el pasado jueves tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados donde por primera vez los dos poderes nos reunimos a invitación de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde está el diputado Juan Ramiro Robledo. Nos reunimos para analizar cuáles son nuestra visión sobre la reforma al Poder Judicial Federal. En esta visión, en esta reunión que llevamos a cabo, pudimos expresar todo lo que pensamos sobre la reforma al Poder Judicial Federal. Y yo planteé 7 puntos esenciales. El primero es que la elección por voto popular de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la elección por voto popular de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, tal como viene en la iniciativa, y la elección de jueces y magistrados en forma progresiva,
escalonada, sucesiva. ¿Y por qué lo planteo así? Únicamente de aquellas plazas vacantes. ¿Por qué lo planteo así? Porque la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal debe llevar todo un proceso de cambio, un proceso de adaptación, un proceso de transformación. Y estos procesos no se pueden dar de la noche a la mañana. En esta elección sucesiva, progresiva de jueces y magistrados únicamente en las vacantes, nos permitirá proteger los derechos adquiridos de jueces y magistrados que hoy están en el Poder Judicial Federal. Esos 1,653 jueces y magistrados que trabajan en el Poder Judicial Federal, pues son personas que han llegado a estos cargos de jueces y magistrados a través de toda una carrera judicial, a través de muchos años de servicio, donde han venido escalando desde oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado. Son personas que se han preparado, han hecho cursos de especialización, maestrías, doctorados y han hecho sus exámenes de oposición para accesar a estos cargos. Estos funcionarios públicos, pues es un capital humano que tenemos hoy y que atiende más de 1,500,000 asuntos al año. Entonces tenemos cientos de miles de expedientes en proceso, de tal manera que esta gradualidad nos permita la adaptación de los nuevos juzgadores que vienen electos popularmente con los requisitos de excelencia en el servicio de la técnica jurídica, así como la experiencia jurisdiccional, puedan irse adaptando a estos nuevos procesos que tenemos. Entonces, yo planteo como segunda premisa la sustitución progresiva. Aquí es justamente una diferencia importante, sustancial entre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta propuesta que hizo llegar la ministra Yasmín Esquivel Moza a los legisladores, en el sentido de que lo planteado por el primer mandatario mexicano tiene que ver con una refundación inmediata de todo el sistema judicial. ¿Esto qué significa? Que todo el aparato judicial, es decir, jueces, magistrados y ministros, para que quede mucho más claro, sea electo por voto popular en 2025. Una vez aprobada la reforma al Poder Judicial, que se espera sea el próximo mes de septiembre, cuando el presidente López Obrador todavía está en funciones y la presidenta virtual, presidenta electa, ya tenga este carácter, pues porque se le entregue esta oficialización a través de un documento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya pase esta reforma en los hechos a concretarse en 2025. La ministra Yasmín Esquivel está pues promoviendo una reforma distinta, en la cual sea progresivo este voto popular, sí se aplique a estas jerarquías, pero no de inmediato, sí en una primera fase en 2025, digamos una tanda de jueces magistrados, todos los ministros ahí sí de inmediato, y todos los integrantes del Tribunal de Disciplina de inmediato, pero que en los rangos de magistrados y de jueces sea de forma escalonada. Entonces tendría una primera elección en 2025, otra en 2028, otra en 2031, otra en 2034 y finalmente quedaría renovado totalmente el sistema judicial en 2037. Le consultamos pues justamente cómo es este punto específico y ella pues insiste en por qué, sus razones de por qué lo plantea de esta manera, de forma progresiva, pero dice es inmediato, o sea, se inicia inmediato, no es de aquí a quién sabe cuándo, sino en 2025 la primera fase. Vamos a escucharla. ¿Y por qué lo planteé como una sustitución progresiva, pero para iniciar de manera inmediata? No es una sustitución progresiva para iniciar algún día, no. Es una sustitución progresiva para iniciar de manera inmediata, porque el calendario en la línea del tiempo es que el Poder Legislativo tenga listo el dictamen en el mes de agosto.
en el mes de septiembre se puede aprobar por el pleno de la siguiente legislatura, que es la legislatura 66, la que va a entrar el 1 de septiembre. Después de eso, se tienen que adecuar todas las normas, leyes secundarias, leyes generales, así como los acuerdos generales. Se tiene que hacer toda una adecuación al sistema de acuerdo a lo que haya determinado la Constitución, el constituyente, adecuan las normas y se tendría octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero para adecuar estas normas. Y el 23 de marzo se lleve a cabo la primera elección de ministros, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de la totalidad de ministros, de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de 350 plazas aproximadamente que estarán vacantes para esa fecha. Entonces, tendremos ya una elección de estas vacantes y así sucesivamente cada 3 años hacer la elección de todas las vacantes para que podamos tener y cumplir con el mandato de la ciudadanía en donde se concluya la renovación total del Poder Judicial Federal en 2037 a más tardar, pero tengamos la elección de manera inmediata el 23 de marzo del 2025, la primera gran elección donde cambian todos los de la Corte, todo el Tribunal de Disciplina Judicial y una quinta parte de lo que son jueces y magistrados en todas las plazas vacantes. Ahí está el planteamiento que ella hace y nosotros le preguntamos sobre esta polémica que se ha desatado o esta controversia en torno a esta propuesta. Hay voces críticas, ya lo decíamos, como la de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que indican que esto generaría la operación básicamente de 2 sistemas judiciales. El del viejo régimen, que prevalecería con una mayoría de juzgadores, jueces y magistrados, en su mayoría serían los que ya existen actualmente, y pues los nuevos, los que son electos por voto popular. El riesgo, de acuerdo con esas voces críticas, es que pues no solo estarían ganando más dinero los del viejo régimen que los recién integrados, ya con una reforma que promueve también la austeridad y el uso racional del dinero público, sino también que estarían enquistados en estas mismas estructuras de presunta corrupción y abusos del pasado. Le consultamos sobre esto a la ministra Yasmín Esquivel y esto es lo que nos respondió. No serían 2 sistemas, sería el mismo sistema judicial, el mismo sistema jurisdiccional, sin embargo la forma de elección es distinta. Tendríamos los jueces que ya existen y tendríamos los jueces nuevos que tienen también el conocimiento técnico, pero fueron electos de una forma distinta, o llegaron al puesto de una forma distinta, con la participación de la ciudadanía para que elija a sus jueces y magistrados. E inclusive desde el punto de vista operativo, esto permitiría a las autoridades electorales tener un mejor manejo desde el punto de vista operativo, ir sustituyendo gradualmente estas elecciones judiciales, estas elecciones por voto popular de nuestros jueces y magistrados en todo el país. Son magistrados federales, son 1,653, como lo comentaba hace un momento, y venimos en una línea del tiempo para que se vaya dando esta gradualidad. Y son jueces, bueno, que van a tener alta legitimidad social y que son jueces de excelencia. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta reforma? Y entiendo que ese es el espíritu, recuperar la confianza ciudadana. La confianza que hoy no existe en el Poder Judicial Federal. Siempre salimos con una gran devaluación en nuestra presencia ante la sociedad. Hoy tenemos que revisarnos, regularnos, hacer propuestas e ir caminando para que disminuyamos la corrupción, erradiquemos las malas prácticas y logramos los objetivos de la iniciativa presidencial y del dictamen que seguramente estarán elaborando en los próximos días los legisladores y las legisladoras.
En varios momentos de esta entrevista que sostuvimos con la ministra Yasmín Esquivel Moza, doctora en Derecho, pues nos reiteraba esta necesidad del Poder Judicial de la Federación de recuperar esa confianza de la ciudadanía que se ha perdido pues por esta falta de cercanía, y también lo que decía en un inicio, que se necesitan juzgadores con humanismo social que realmente respondan a este llamado hecho por la sociedad, por el pueblo en las urnas el pasado 2 de junio, porque hay que recordar también en este contexto de lo que estamos viviendo en torno a la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador llamó el 9 de mayo de 2023 al pueblo a un plan C, luego de que el 8 de mayo de 2023, es decir, un día antes, el propio Poder Judicial de la Federación, la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había votado en contra del primer paquete de reformas del llamado Plan B, que eran estas reformas de carácter electoral, político electoral, donde se buscaba, pues entre otras cosas, que ya no se gaste tanto dinero público en partidos políticos, en las elecciones, etcétera. Y entonces el presidente ese 9 de mayo de 2023 dijo, pues ahora vamos a tener un plan C. Como el Poder Judicial está podrido, vamos a necesitar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, es decir, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, para reformar al Poder Judicial. Ese fue el inicio del plan C. Después se convirtió en 20 reformas que presentó el presidente el 5 de febrero de 2024, entre ellas la del Poder Judicial de la Federación, pero se incluyen ya pues más iniciativas o más propuestas de reformas, 18 de ellas de carácter constitucional y 2 complementarias. Y en las urnas, el 2 de junio, se expresó esa voluntad de que Morena y los partidos aliados tuvieran justamente esta mayoría calificada, pues para reformar todo lo que haya que reformarse y continuar con lo que se conoce como la Cuarta Transformación o el humanismo mexicano. Ese es el contexto de esta discusión, y de ahí la importancia de que pues se tenga en cuenta en el radar todo el tiempo este mandato popular que también la ministra Yasmín Esquivel Moza reconoce como un mandato y algo que se tiene que hacer ya pues de forma inminente. Le consultamos también si con el nuevo tribunal disciplinario, que es esta división ya que se establece en la iniciativa de reforma del presidente López Obrador de separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, con ese nuevo tribunal que se va a fundar, pues estaría a salvo la parte de que en dado caso que se apruebe esta renovación gradual de jueces y magistrados, aquellos que incurran en malas prácticas o en actos de presunta corrupción, que sigan liberando a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes del crimen organizado, pues puedan rendir cuentas y sobre todo sean separados de sus cargos y que enfrenten la justicia por sus actos, porque también esto genera impunidad. Y lo que nos explica la ministra Yasmín Esquivel Moza en esta entrevista que sostuvimos con ella es cómo exactamente qué significado tiene la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las facultades que tendría ese tribunal disciplinario y también su parte administrativa, y sobre todo detalla la forma de operación. Para ella sí sería muy difícil que en un futuro, a partir de estos cambios profundos, de esta separación ya del órgano disciplinario de jueces magistrados,
de la propia cabeza del Poder Judicial, sí llevaría a situaciones donde ya no se permitiría desde su punto de vista estos actos de corrupción. Vamos a recuperar justamente esta respuesta que nos dio la ministra Yasmín Esquivel al respecto. El planteamiento de la iniciativa presidencial es separar lo que es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la presidencia del Consejo, pero ya no se va a llamar Consejo, ahora va a ser un órgano administrativo integrado por 5 personas por designación de los 3 poderes y un tribunal de disciplina judicial independiente al órgano administrativo, independiente a la Corte, electo popularmente por 5 magistrados. Estos 2 órganos, el órgano administrativo y el Tribunal de Disciplina Judicial, son lo que hoy conocemos como Consejo de la Judicatura. Pero este Tribunal de Disciplina, de acuerdo a la iniciativa, tiene facultades amplísimas para poder analizar todas las quejas que haya en contra de jueces y magistrados, realizar las visitas de inspección, las visitas extraordinarias, y entonces es un tribunal que va a hacer un trabajo muy efectivo de supervisión, de vigilancia, de prevención y de sanción hacia jueces y magistrados. Es un tribunal con facultades muy amplias. Creo yo que eso definitivamente va a ayudar para que se vayan erradicando las malas prácticas que llegaran a existir. Entonces, así es como se está conformando esta nueva constitución del Poder Judicial Federal. Es una renovación completa, se va a lograr esa renovación completa dando pasos muy firmes, muy importantes, muy fuertes, de manera progresiva y cuidando mucho todos los aspectos para que nuestro sistema pueda salir fortalecido al final del camino. Ahí está la respuesta que nos daba la ministra Yasmín Esquivel Moza. Ella es doctora en Derecho. Y nosotros le preguntamos justamente dentro de esta reforma al Poder Judicial de la Federación cómo se puede ir garantizando que pues el pueblo, la sociedad se entere mejor de las decisiones que toma este Poder Judicial, sobre todo la cúpula, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no sean decisiones discrecionales, que se tenga pues una fiscalización efectiva, una forma de seguirle la pista a lo que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuevamente, la doctora en Derecho pues nos explica o nos expone cómo se encuentra planteada la reforma y qué beneficios tendría en ese sentido que ya todas las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean públicas y que la ciudadanía esté plenamente informada de lo que se está decidiendo, que no solo se le dé lectura a folios como si no tuvieran un trasfondo, sino que ya esté muy abierto y que sea directa la comunicación entre esa Suprema Corte de Justicia de la Nación y el pueblo de México. Eso viene en la iniciativa del presidente López Obrador. La ministra Yasmín Esquivel Moza señala que es un planteamiento pues que serviría justamente para esta transparencia que pues todavía no alcanza el Poder Judicial de la Federación. Vamos a escucharlo. En la iniciativa presidencial, Nancy, se plantea las sesiones públicas del Pleno de la Corte. Esta integración ahora disminuye de 11 a 9 ministros y se plantea que no haya sesiones de sala y que solo sean sesiones de pleno y estas sesiones sean sesiones públicas. En esa ruta, si hay sesiones públicas, pues el público, la gente conocerá cuáles son los criterios y cuáles fueron las formas de votar de cada uno de los ministros y ministras.
Ahí está la forma en cómo se podría garantizar esa transparencia y también le consultamos cómo se puede fortalecer el poder judicial de la Federación, sobre todo en aquellos temas que son los que más duelen al pueblo de México, que tienen que ver con la liberación, en algunos casos incluso ilegal, de presuntos delincuentes del crimen organizado, de presuntos delincuentes de cuello blanco y también en temas de carácter fiscal. Muchas veces la Suprema Corte de Justicia de la Nación en realidad defiende los intereses de transnacionales, de grandes contribuyentes para que no paguen impuestos, entre otras cosas que ya sabemos, ¿no? Como por ejemplo lo que ocurrió con la ley de la industria eléctrica. Al respecto, pues en el caso, sobre todo de carácter penal, la doctora en Derecho Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos explicó justamente que no siempre es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación como tal, es decir, que es una cadena de responsabilidades que se debe de revisar para impedir que haya más impunidad en nuestro país, que sí una parte lo podrá ir resolviendo la próxima reforma al Poder Judicial de la Federación, pero que en esta cadena pues también participa la policía o los agentes del Estado mexicano que efectúan las detenciones. Otra parte corresponde a los propios ministerios públicos, a las fiscalías estatales, federales, o más bien Fiscalía General de la República, y que esas instituciones también tienen que o autorreformarse o reformarse de alguna manera, pero que ya no sigan contribuyendo a esta impunidad. Y también nos refiere en los otros casos, pues que sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver por el interés general cuando el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, tenga la razón al estar cobrando cantidades de impuestos y sea para beneficio del pueblo, pues ahí se tiene que aplicar la ley de esa manera, que es la única forma en cómo se puede generar también esta otra justicia social. Vamos a recuperar lo que nos señaló en esta entrevista la ministra Yasmín Esquivel Moza. Pues tenemos un sistema de justicia en el caso de la materia penal que inicia desde el primer respondiente, que es la policía, el Ministerio Público, que es quien se encarga de la investigación, y luego lo presenta ante el juez para judicializar ese expediente. En estas fases intervienen 3 instituciones. Es importante que cada una de las instituciones es perfectible. Todas estas instituciones, seguridad pública, fiscalías y el Poder Judicial Federal, son instituciones perfectibles que tenemos que hacer bien las cosas. En la medida en que se hagan bien las cosas, se podrá tener el éxito y depende ya cada caso si el expediente, la responsabilidad de la salida del delincuente fue del Poder Judicial Federal, fue del Ministerio Público o fue desde el inicio, desde la policía, que hubo deficiencia en la integración. Eso tendríamos que analizar cada caso. Pero es cierto que cada institución tiene que revisarse, autorreformarse, perfeccionarse para que estas prácticas de impunidad, que al finalmente lo que sucede es la impunidad, y ya no sabe el ciudadano dónde quedó el problema, porque el juez le echa la responsabilidad al Ministerio Público y el Ministerio Público al policía o a la inversa. Tener acotados bien los procedimientos, bien exactamente cómo debe hacerse esta reforma judicial y hablando de una vez de fiscalías y policía, perfeccionar todos estos procedimientos para que no se genere la impunidad. Pero se tiene que analizar todo el proceso. No es un proceso aislado, sino todo el proceso en el caso de la materia penal. En el caso de la materia fiscal, pues sí, definitivamente necesitamos que cada uno de los jueces y magistrados analice perfectamente si el particular tiene la razón, se le dará. Pero si la razón la tiene el SAT, se le tiene que dar a la autoridad, toda vez que pues la autoridad tiene que encargarse de la recaudación fiscal, que es una de sus obligaciones del Estado.
una obligación esencial del Estado. Y pues definitivamente en ese sentido sí necesitamos jueces muy sensibles ante este tipo de problemas fiscales, de problemas mercantiles, de problemas civiles, penales, en todas las materias. Y además de que nos explicaba, pues su propuesta consiste en 7 puntos, además de explicarnos lo de la elección por voto popular de todos los integrantes de la Corte y del nuevo Tribunal de Disciplina, así como su propuesta de sustitución progresiva de jueces y magistrados. La ministra Yasmín Esquivel también expuso en esta entrevista sus otras 5 propuestas. Se trata de pues que haya garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de los juzgadores que van a ser electos por voto popular, el respeto a los derechos laborales, que es algo que también comparte con la iniciativa del presidente López Obrador, que no se afecten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de todo el Poder Judicial de la Federación, la observancia a la paridad de género, los juzgadores que sean cercanos a la gente para recuperar justamente esa confianza de la ciudadanía y la justicia para todos por igual. Al hablar justamente de este último punto de la justicia para todos y por igual, pues la ministra Esquivel Moza hizo una crítica dura en la cual señala que lo que tenemos actualmente es una justicia de élite donde pues lo único que garantiza que se tenga pues un juicio quizá justo en los casos donde hay oportunidad de que así sea, pues es el acceso a un abogado y que eso no lo tienen todos y todas. Vamos a conocer estos 5 puntos de su proyecto que nos expuso en esta entrevista que sostuvimos con ella. Como tercera, la excelencia de los jueces y magistrados, los nuevos. Planteó una comisión técnica de evaluación integrada por los 3 poderes. Esta comisión técnica de evaluación integrada por dos personas de cada uno de los poderes es la que va a analizar que los jueces y magistrados cumplan los requisitos de capacidad, certificación y experiencia jurisdiccional, y capacidad y certificación en las materias que van a competir, si es la materia penal, civil, mercantil u otra administrativo, en la materia que vayan a competir, sean expertos técnicamente y jurídicamente para poder llegar a estos cargos. Entonces, esto nos permitirá que el ciudadano tenga la seguridad que el juez que va a revisar su caso fue un juez con una alta legitimidad social, sin duda alguna, pero también es un juez que tiene los conocimientos suficientes para poder analizar su caso y conocer la Constitución, la ley, los convenios y todos los instrumentos jurídicos para poder resolver cada uno de los casos. La impartición de justicia es un tema técnico, jurídico, y es importante que estas personas tengan esa capacitación. Entonces le damos una tranquilidad al ciudadano en estas 2 vertientes sobre la legitimidad social y el conocimiento técnico y la excelencia del juez. Una cosa no está peleada con la otra. Podemos tener jueces electos popularmente y que sean abogados con el conocimiento técnico y la excelencia que necesitan para el cargo. El hecho de que sean, la forma de designación no está peleada con la excelencia que debe reunir como requisito esencial el juez y magistrado. El siguiente punto, el cuarto punto que planteé, fue el respeto a los derechos laborales. Ya la iniciativa del señor presidente prevé un artículo 10º transitorio donde todos los empleados del Poder Judicial Federal mantendrán sus mismos derechos laborales. Eso es importante señalarlo porque ha habido una gran preocupación por parte de la base trabajadora. Decirles a ellos que la protección de sus derechos laborales en la reforma al Poder Judicial Federal está totalmente garantizada. Y el quinto punto, aprovechando la reforma que se va a dar al Poder Judicial Federal, la reforma más importante en los últimos 200 años, incorporar de una vez el principio de paridad de género.
tenemos dos poderes. El ejecutivo, donde ya tiene un gabinete paritario afortunadamente. La próxima presidenta de México es mujer. Eso para nosotros nos llena de orgullo. Segundo tema, tenemos una legislatura de la paridad. Hoy la Constitución, el Tribunal Electoral y los partidos políticos se han encargado de que la mitad de las legisladoras sean mujeres. Pero en el Poder Legislativo no tenemos esa ventaja. En el Poder Judicial, perdón, sí, Nancy, en el Poder Judicial no tenemos esta ventaja. Apenas el 25% de las mujeres tienen el cargo de jueces y magistrados. Aprovechemos esto para que la mitad de las candidaturas que van a competir por la elección de un juez o magistrado sean mujeres. Y luego este tema de la paridad es importante. Ahora, es conveniente destacar que también por primera vez en la historia, la integración de la Corte hoy tiene 5 mujeres de 11, de las cuales el señor presidente Andrés Manuel López Obrador propuso las 4 últimas. Las 4 últimas propuestas del señor presidente han sido mujeres, conformadas por mujeres. Entonces, en la historia del Poder Judicial Federal nunca habíamos tenido en el Pleno 5 mujeres. Hoy 4 de ellas fuimos propuestas por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en el caso de jueces y magistrados, traemos solo 25% de presencia. Finalmente, el punto 6 y 7 es que necesitamos que estos jueces tengan una gran cercanía con la gente, tribunales y juzgados de puertas abiertas, donde las partes puedan ser escuchadas por el juez que va a decidir no tan solo revise lo que es el expediente, sino también pueda tener la posibilidad de que mediante la oralidad y la inmediatez, que son principios muy importantes, pueda el juez escuchar a las partes, ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus agravios, cuáles son sus planteamientos. Y finalmente, el tema de la justicia para todas las personas. Hoy tenemos una justicia que es para aquellos que pueden pagar un abogado, que pueden pagar un despacho jurídico, y entonces se vuelve una justicia para los que tienen la posibilidad de pagar, una justicia de élite. Necesitamos una justicia que sea para todas las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Que no tenemos defensorías jurídicas gratuitas, fuertes, fortalecidas, que vayan a los poblados más alejados de nuestro país a ver cuáles son las demandas de justicia que se están presentando. ¿Por qué hablo yo de los lugares alejados? Hablo de la justicia itinerante. La justicia itinerante es cuando el defensor jurídico, el asesor jurídico, acuden a esas poblaciones lejanas para ver cuáles son los planteamientos y los problemas que viven allá. En ocasiones la persona que se encuentra en esas comunidades indígenas, rurales, no tiene las condiciones económicas ni siquiera para ello. Acudamos nosotros, los que son defensores jurídicos y asesores, en una defensoría pública fuerte, fortalecida, para acudir a estas comunidades y tengamos una justicia que llegue a todos los rincones de nuestro país. Estas son mis 7 planteamientos, las propuestas que dejé por escrito, ya incluso con el texto de cuál es el texto vigente, el texto propuesto en la iniciativa presidencial y el texto que yo propongo para efecto de que estos 7 puntos se puedan implementar en la reforma. Esto pues estará a discusión, a debate, análisis por parte de los legisladores y bueno, ellos revisarán si este sistema que yo les estoy planteando para implementar la reforma es un sistema que pueda dar resultados y que pueda dar el éxito adecuado. Ahí la ministra Yasmín Esquivel pues nos señala estos otros 5 puntos que también hizo ya un planteamiento específico a los legisladores, las legisladoras que pronto van a discutir esta reforma al Poder Judicial de la Federación y con esto pues concluimos nuestra revisión de esta entrevista que sostuvimos en su oficina con la ministra Yasmín Esquivel Moza, doctora en Derecho,
Jurídico y quien pues ha ya realizado por escrito esta propuesta, ha hecho una crítica al propio Poder Judicial de la Federación y además tiene esta interesante iniciativa de que haya estos abogados de oficio itinerantes yendo directamente a las comunidades para atender los temas que tienen que ver con personas en situación de humildad, de precariedad y que no tienen posibilidad ni siquiera de asistir a la cabecera municipal donde quizá pudieran encontrar esta asesoría jurídica.